Buenos días, iglesia. Buenos días. Estoy emocionado por estar aquí. Estoy feliz porque iniciamos un nuevo mes. Quiere decir que iniciamos un nuevo tema. El tema de agosto es el mes de la Biblia, el mes de la palabra de Dios. Agosto, mes de la Biblia. Entonces, vamos a comer mucha Biblia este mes. Vamos a aprender mucho este mes. Y antes de iniciar me gustaría que oráramos. Sé que ya oramos en la oración, oramos ahorita, pero que podamos orar para poder recibir su palabra. Inclina tu rostro, dile: Señor, gracias por este bello día. Gracias por tu presencia, gracias porque nos permites cantarte, adorarte. Señor, gracias también por tu palabra, que no podemos conocer toda la historia que hay detrás para que nosotros podamos tener una Biblia en las manos, pero tú has preservado tu palabra y tú anhelas que tu pueblo conozca tu voz, lo que tú has dicho, tus mandamientos, Señor, tus estatutos, tus decretos, todo lo que está contenido en este hermoso libro. Señor, hoy queremos que podamos ser despertados para poder anhelar más de la palabra. Quita de nosotros la pereza, quita de nosotros el cansancio de leer, Señor, que podamos ser restaurados por la palabra que restaura, por esa misma palabra que transforma, que edifica, que reconstruye, que exhorta, que redarguye, Señor, pero que también trae vida a nuestros corazones. Espíritu Santo, habla en vez de mí. No quiero ser yo contando solo historias, sino que tú seas quien hable al pueblo. Úsame solo como un instrumento, en el nombre de Jesús. Amén. Bien. ¿Cuántos traen Biblia? A ver, muéstrenme. Yani, tu Biblia, el otra, tu Biblia. Equipo de alabanza, su Biblia. Ok, muy bien. Aunque sea en el teléfono. Sí traigo, ese nombre. Muy bien. Estaba yo, como quien dice, husmeando o stalkeando, así se dice ahora cuando se busca un perfil en Facebook o en Instagram. Y estaba yo buscando a un pastor de una iglesia que está en la Ciudad de México. Entré a su perfil y veo que compartió una transmisión de Facebook de su iglesia. Entonces me llamó la atención el título del en vivo, porque era un video en vivo. Haz de cuenta, no sé si estoy siendo grabado ahorita, pero hola, así básicamente yo lo vi desde mi teléfono de otra iglesia. Y el título del en vivo decía transcripción bíblica. Entonces me metí y hagan de cuenta que había una de esas mesas blancas, como las que ponemos luego para hacer estudios o para comer. Una mesa blanca y había dos sillas. En una silla, en la silla de la derecha, estaba una hermana con su Biblia y un micrófono. Y en la silla de la izquierda estaba otra hermana con una libreta y con una Biblia. Entonces le puse el audio al video. No recuerdo qué capítulo estaba leyendo la hermana, pero estaba haciendo esto. Segundo libro de Reyes, capítulo 12. Joás repara el templo. Verso 1. En el séptimo año de Jehú comenzó a reinar Joás, y reinó 40 años en Jerusalén. Punto. El nombre de su madre fue Siria, de Berseba. Punto. Verso 2. Y Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joiada. Punto. Joiada. Entonces, tal cual, la hermana que estaba leyendo la Biblia estaba haciendo un dictado. ¿Cuántos hicieron dictados una vez en su vida? En la escuela. Estaba haciendo un dictado y la hermana que estaba a su izquierda
estaba copiando lo que escuchaba. Pero me llamó la atención porque al final de cuentas el teléfono solo estaba grabando a la mesa de las hermanas, pero los que estaban atrás había más mesas y más gente transcribiendo la Biblia de lo que les estaba dictando. Entonces me llamó mucho la atención y dije, qué chido que tengan una reunión únicamente para venir a transcribir la Biblia. Suena raro, pero lo hacen, ¿no? Luego salí del en vivo, lo vi como por 3 minutos, y el pastor comentó en los comentarios, puso un comentario y dijo: ánimo, iglesia, es de reyes transcribir la palabra. Y me acordé de una historia que está en Deuteronomio, capítulo 17, verso 14. Ustedes pueden ir a su Biblia, Deuteronomio, capítulo 17, verso 14 al 20. Recuerden esta frase: es de reyes transcribir la palabra. Este capítulo es hermoso y les voy a dar un poquito de contexto. Ustedes conocen al pueblo de Israel, el pueblo del cual la Biblia habla en su mayoría. El pueblo de Israel había sido esclavo de Egipto por muchos años. Conocen la historia que Dios, Jehová, los sacó con mano poderosa de Egipto. Los sacó de la esclavitud a la libertad, con milagros, con señales, con prodigios. Y los prometió llevar a una nueva tierra, la cual fluye leche y miel, si conocen la palabra. La famosa tierra prometida, es decir, estaban en Egipto e iban a ir a la tierra prometida. Resulta que sale el pueblo de Israel y Dios se adelanta a lo que el pueblo de Israel va a decir o va a hacer. Y dice el verso 14, dice: instrucciones para los reyes. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, esto lo estaba escribiendo Moisés, pero era palabra de Dios. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y la habites, y digas: pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores. Les digo que Dios estaba adelantando a lo que el pueblo de Israel iba a hacer, porque en Samuel leemos que hay un pueblo que dice que ya están en la tierra prometida, ya la sitiaron, ya se establecieron, y les dice: queremos un rey, Samuel. Recordando que el pueblo de Israel se distribuía por tribus, pero ellos decían: queremos un rey que nos dirija a todos, porque vemos a Egipto que tiene un rey, vemos a Babilonia que tiene un rey, vemos a Persia que tiene un rey, queremos ser como esas naciones. El profeta Samuel les decía: ¿para qué quieren un rey si tienen al Dios Todopoderoso, quien cuida y guía de nosotros? Pero ellos dijeron: queremos un rey, pónganos un rey. Entonces, como ya Dios había previsto esto, dio instrucciones, dio estatutos que se tenían que seguir. Verso 15: ciertamente te permitiré que pongas un rey sobre ti, solo al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea hermano. O sea, no puedes poner a un egipcio, no puedes poner a un babilónico, no puedes poner a un persa, tiene que ser hebreo. Verso 16: pero él no aumentará para sí caballos, ayúdenme, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho: no volváis nunca por este camino. Que si van a tener caballos, no tengan muchos. Si van a comprar caballos, no los compren en Egipto. Esa era la instrucción. Verso 17: el rey no debe tomar para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe. En otra versión, para que no se pervierta.
ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Verso 18. Y esta es la parte por la cual estamos leyendo Deuteronomio 17. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, o sea, cuando el rey vaya a juzgar al pueblo y vaya a representar al pueblo, leamos juntos. Entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está cuidado de los sacerdotes levitas. Verso 19. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. Creo que el verso 20 dice: para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Instrucciones claras, se las repito. Tiene que ser un rey hebreo, tiene que ser un rey que no tenga muchos caballos. Los reyes no pueden ir a comprar caballos a Egipto, no pueden tener muchas mujeres, no pueden acumular oro y plata, y la más importante, por la cual estamos leyendo este capítulo, tienen que transcribir la palabra de Dios. En ese tiempo, la palabra era Génesis, Éxodo, Levítico, Números, y en este momento se estaba escribiendo Deuteronomios. Cuando se acabara de terminar Deuteronomios, ahora sí el rey podía escribir de la copia original con la que fue escrita de mano de Moisés. Tenía el rey que tener la original y él tenía que escribir una copia, toda la copia. Pero no solo eso, dice la palabra que iba a leer el rey todos los días de su vida la palabra, lo que conocemos ahora como el Pentateuco. En ese tiempo los hebreos solo tenían 5 libros, la Torá, pero ahora nosotros tenemos mucho más. Ahora nos va a costar transcribir la Biblia por completo. Pero bueno, qué interesante que el rey tenía que hacer estas cosas, pero la palabra es clara cuando dice: para que aprenda a temer a Jehová. El fin de todo esto, el fin de transcribir, el fin de leer la palabra día tras día, no es solamente para que aprenda a escribir, para que sea un hombre versado, es para que aprenda a temer a Jehová. Yani tiene una disciplina muy buena. Por si no saben, Yani ha transcrito muchos libros de la Biblia. Ha escrito Hebreos, Corintios, no sé si qué otros, pero Proverbios. Entonces es una buena disciplina, y todo esto con el fin de aprender a temer a Jehová. En otra versión dice: para que aprendas a respetar a Jehová, que no te apartes ni a la derecha ni a la izquierda de lo que Dios ha dicho. Pero ¿qué creen? Resulta que, ya les conté la historia, el pueblo de Israel dijo: queremos un rey, danos un rey, Samuel. Entonces Samuel dijo: ¿qué? Se los voy a dar, escojan. El Señor ha escogido a Saúl de la tribu de Benjamín, él será rey, y tendrán que acatarse a lo que él les diga. Tienen que estar pendientes de que el rey a veces es autoritario, no como Dios. Dios les da bendiciones, pero el rey les va a exigir que paguen impuestos, les va a exigir que hagan obras, que cumplan ciertos tiempos. Pero está bien, ustedes quieren un rey. ¿Qué creen que pasó con Saúl? Ya se sabe la historia. Saúl asciende al trono, pero es desechado por su soberbia. Después Dios escoge a el rey David, un hombre conforme al corazón de Dios. Y yo creo, no dice la palabra, pero yo creo que David sí cumplía con estas cosas, sí escribía la Biblia, sí la leía. Si nos vamos a la palabra,
el rey David escribió muchos salmos. El rey David vivía y se deleitaba en la presencia de Dios, pero aparte le daba tiempo para ir a la guerra, para administrar un reino enorme, pero él estaba en comunión con la palabra de Dios. Muere David y el sucesor de David es su hijo. ¿Otra vez? Es el mes de la Biblia, así que tenemos que aprender. Yo sé que muchos saben, pero otros hay que refrescarnos. Salomón es el hijo del rey David, el hijo que tuvo con Betsabé, el segundo hijo de Betsabé. Resulta que Dios escoge a Salomón, y si ustedes han escuchado por ahí, Salomón fue un hombre muy sabio. El Señor se le apareció y le dijo: ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que te haga? Entonces Salomón muy bien pudo haber dicho: quiero un reino enorme, quiero muchas riquezas, quiero lo que un rey con avaricia pudiera pedir, pero él dijo: quiero sabiduría, solo esto pido, sabiduría. Y la palabra dice que el nombre de los más sabios ha sido Salomón. Reyes venían de otros pueblos a ver el reino de Salomón, a escucharlo hablar, porque era un hombre tan sabio. No me quiero meter en la historia del rey Salomón, pero sí quiero llegar al fin del rey Salomón para que podamos ver cómo terminó la vida de Salomón. Y esto está en primer libro de Reyes, capítulo 10. Primer libro de Reyes, capítulo 10, verso 26. ¿Se recuerdan cuáles eran los estatutos que Dios había puesto para los reyes de Israel y que no tenían que hacer, o que tenían que hacer en su caso? Y vean lo que pasa con Salomón después de ser un hombre tan sabio. Y juntó Salomón carros y gente de a caballo, y tenía 1,400 carros y 12,000 jinetes, los cuales puso en las ciudades en los carros y con el rey de Jerusalén. E hizo el rey que en Jerusalén la plata llegara a ser como piedras, y los cedros como cabraígos de la Cefela en abundancia. Y traían de Egipto caballos y lienzos a Salomón, porque la compañía de los mercaderes del rey compraba caballos y lienzos. Y venía y salía de Egipto el carro por 600 piezas de plata y el caballo por 150. Así los adquirían por mano de ellos todos los reyes de los heteos y de Siria. Verso 30. El capítulo 11. Aquí ya empezamos mal y vamos a hacer el recuento. Verso 1 del capítulo 11. Pero el rey Salomón amó además a la hija del faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón, a las heteas, a las de Minatitlán, a las de Chanameca, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Verso 3. Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Hasta ahí. Todo lo que Dios había dicho que un rey no debía de hacer, Salomón lo terminó haciendo. No quiero que el rey tenga muchos caballos. Pues Salomón tenía 12,000 jinetes, 1,400 carros. Por 2 caballos, ¿cuántos son? 2,800 caballos aproximadamente. No quiero que compren, ok, sí tengan caballos, pero no los compren en Egipto, pues entraban y salían y venían, y por tantas piezas de plata se compraban caballos de Egipto, al cual el Señor les dijo: no quiero que vuelvan por ese camino. Ya sé, incumplieron 2 estatutos de la ley de Jehová. Número 3, no quiero que amontones oro ni plata. Pues en el reino de Salomón la
plata era como piedras. Imagínense eso, que vas caminando por la calle de Chinameca y ves plata tirada ahí en la carretera. Y es común, tan común era el oro, tan común era la plata, que abundaba y amontonaron oro. Y ustedes ven en versos anteriores, Salomón hizo su casa de oro, la casa del Señor de oro, hizo escudos de oro, vaya, ¿qué no hizo de oro este hombre? Tercer estatuto que incumplió Salomón. Bueno, le puede salvar todavía a Salomón, porque hay otra ley que dice que no tengas muchas mujeres. Pues Salomón era enamoradísimo, dice la Biblia que se llegó a ellas con amor, no era solamente como de que, ay, pues para un rato, para una noche, no, las amó a todas. ¿Cómo le hizo? No sé. 700 mujeres reinas y 300 concubinas, si hacemos cuenta, son 1000 mujeres, nada más, para él solito. 4 leyes incumplidas. Esto me da a entender a mí que Salomón no transcribía la palabra de Dios y Salomón no leía la Biblia. Era un hombre muy sabio, lleno de sabiduría de Dios, pero no conocía la palabra de Dios, no temió a Dios, por tanto le falló a Dios. Las mujeres desviaron su corazón. Versos más adelante narra la historia de que las hijas de Amón les decían, ay, por favor, Salomoncito, hazme un altar a mi Dios. Y Salomón decía, está bien, manden a construir un altar para mi esposa. Pero no solo los construía, sino que Salomón adoraba a los dioses paganos. Pervirtieron el corazón de Salomón. ¿Con qué fin les cuento esta historia, iglesia? Para que podamos comprender la importancia de la palabra. La misma palabra nos dice que la palabra sirve para desarrollar en nosotros temor a Jehová, respeto a Jehová. Y mi tarea de hoy era establecer los fundamentos para este mes. Tenía que contarles cómo fue el proceso de escribir la Biblia, cuántos años duró en escribirse la Biblia, quiénes escribieron la Biblia, cómo es que llegamos a tener la Biblia. Pero yo estaba estudiando anoche y estaba leyendo y leí bastante y digo, no quiero solamente arrojar información, no quiero dar datos interesantes de la Biblia que si bien nos enriquecen y nos hacen tanto bien conocerlos, no quiero que solamente sea justo eso, información. Hay información muy interesante que nosotros como cristianos debemos de saber. La Biblia fue escrita en un periodo de 1500 años. El primer hombre que empezó a escribir la Biblia, ¿cómo se llamaba? Moisés, el príncipe de Egipto, aproximadamente 1300 años antes de Cristo. Les voy a contar un poquito de historia, no quiero abundar, no es para que se la aprendan, pero es necesario que conozcamos, así que no se duerman. Desde Moisés hasta 100 años después de Cristo, con Juan en la isla de Patmos, terminando de escribir el Apocalipsis. Lo interesante de la Biblia es que son muchos escritos juntos en un solo tomo, en una sola obra. La Biblia es el libro más vendido de la historia y por cuanto más el más influyente de la historia. Si ustedes han leído libros que los motivan, por ejemplo, pues yo leí este libro y me motivó a ser mejor padre, me motivó a ahorrar más mi dinero, a no gastar tanto. Pero sí hay libros que transforman nuestra manera de pensar, pero indudablemente la palabra ha sido el libro que más ha transformado vidas en el mundo. 1500 años, por más de 40 autores al menos, porque hay autores desconocidos, autores como gente ordinaria, reyes, funcionarios públicos, cobradores de impuestos, médicos, sacerdotes, escribas,
comerciantes, pescadores, ya dije pescadores, no sé, gente de todos los rangos, de varias ciudades, al menos 3 continentes, Asia, Europa y África, al menos 3 lenguajes, hebreo, arameo y griego. Lo interesante de la Biblia, y les voy a poner este ejemplo. Harold, ven, ¿sabes escribir? Más o menos. Siéntate aquí. Paola, porfa, aquí. Supongamos, así no de gacho, así de increíble está cómo la Biblia fue escrita. Supongamos que Paola nació en Estados Unidos en el año 1800. Y ella comenzó a escribir un libro, es como que escribe, se va a hablar con el ejemplo. Y ella escribió y murió Paola, y su obra quedó escrita por sus manos. 200 años después, en el año 2000, Harold nace en Chinameca, Veracruz, México, y comienza a escribir un libro, una carta. Bien, muere Harold. Vale, bien, ayúdame, vale. O alguien que me quiera ayudar que sea más dispuesto. Ayúdame, ven. Mami. Ok, aquí. Ya, ellos mueren. Y 200 años después, es decir, en el 2200, alguien, que es ella, recoge los libros de 1800 y 2000. Recuerden, ella nació en Estados Unidos, ya ustedes se pueden sentar, muchas gracias. Y ella junta las dos obras, la de Paola en Estados Unidos en 1800 y la de Harold en México en el 2000, y dice: ¡qué increíble! Estas dos obras se complementan y siguen la misma historia, hablan de lo mismo, cuentan lo mismo, todo es lo mismo, se conectan. Gracias. Pues así pasó con la Biblia. Es increíble que son más de 40 autores, pero esto nos hace decir con seguridad que el único autor de la Biblia es Dios. Dios hablando a través de varios escritores, gente ordinaria. Había un pescador, imagínense, yo me imagino a un hombre que acababa de pescar, sacaba su papelito, su servilleta y se ponía a escribir el Evangelio de Jesús. Y luego un rey en su palacio, 1000 años antes, en otra ciudad lejana, escribiendo la historia acerca del Jesús que vendría. Hombres de carne y hueso, pero inspirados por Dios. Y por eso Pablo le dice a Timoteo: toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura, del Génesis al Apocalipsis, absolutamente toda. ¿Les impresionó este ejemplo? Ahora imagínense, en 3 continentes, 3 idiomas, gente que ni se topaba en años diferentes. Más información, ahí les va otro dato. Ustedes saben que nuestra Biblia se divide en Antiguo Testamento y en Nuevo Testamento. Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. El Antiguo Pacto habla acerca de la creación de un pueblo, de cómo el Señor sacó a una familia y la hizo su pueblo. El Nuevo Pacto habla de que ahora todos somos hijos de Dios, la salvación. El Antiguo Testamento tiene ¿cuántos libros? 39. Y el Nuevo Testamento tiene 27. Si juntamos el Antiguo y el Nuevo, tenemos 66. Son datos que ustedes dicen: ay, ¿que de qué sirve, no? Pero como cristianos debemos de saberlos para defender nuestra palabra, para defender la Biblia. Resulta que del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento hubo 450 años antes de Cristo
silencio del cielo. ¿Cómo? Esto quiere decir que Dios habló desde Moisés hasta Malaquías y de ahí no pronunció ninguna palabra más. Dios cerró el cielo y ningún hombre más recibía revelación. 400 años después, con la llegada de Juan el Bautista, el Señor habla de nuevo. Un profeta se levanta en el pueblo de Israel y conocemos la historia de redención. Jesús, el Hijo de Dios, nace en el vientre de una mujer ordinaria, judía, y en ella estaba el Salvador del mundo. Ya no les voy a predicar del Evangelio porque yo sé que sí lo conocen. Mi intención es que nosotros podamos comprender que esta Biblia que cargamos hoy en día tiene historia que nosotros ignoramos. No conocimos a Moisés, no conocimos a Juan, el que escribió Apocalipsis, pero todos estos hombres tuvieron que preservar la escritura hasta el día de hoy. Y todavía después de que la Biblia fue cerrada en escritura, hubo hombres que Dios utilizó con una fe inquebrantable, gente que daba su vida por la palabra. ¿Cómo? Bueno, supongan que había una persona que decía: yo tengo un escrito de la palabra de Dios original, pero si me ven los reyes y otras personas que están en contra de la palabra de Dios, me van a matar. Entonces guardaban con su vida entera la palabra. A día de hoy podemos decir que gracias a esas personas nosotros podemos tener una Biblia. Hay misioneros que se van una vida completa a aprender un idioma tan solo para poder transcribirle después la Biblia, y mueren. La Biblia ha sido, no se duerman, la Biblia ha sido traducida a más de 4,000 idiomas. Es impresionante el alcance que tiene este libro. No tiene otra explicación, porque ni el Quijote de la Mancha, que es el segundo libro más vendido, ni los libros de Harry Potter tienen tanto alcance como lo ha tenido la Biblia. Esto quiere decir que la Biblia es la palabra de Dios. Porque Dios estaba tan interesado en que el rey siguiera los estatutos, y no solo el rey, los sacerdotes y también el pueblo, porque en la palabra está la voz de Dios. No solo son letras, sino es voz de Dios, palabras de Dios, escrita, contenida en este verso. Y esto nos tiene que llevar a dos cosas. Número uno, anhelar leer más nuestra Biblia. Y número dos, a pedirle perdón al Señor por las veces que hemos menospreciado este libro. Porque podemos decir: no, yo no lo he menospreciado, pero con nuestra indiferencia de no querer leer la Biblia, con nuestra flojera de decir: yo no tengo ganas de leer, ignorando toda la historia que les he contado y más que les conocemos, de gente que murió, gente que fue apedreada, gente que intentó introducir la Biblia a un país y fue encarcelada. Desconocemos toda esta historia solo para que nosotros podamos ir a una librería y decir: me da esa Biblia de ese color, de ese tamaño. O podamos ir al Mercado Libre: quiero esta Biblia, y me llega en 3 días, como envío full. Sí, es sencillo ahora, pero en días anteriores, en años anteriores no lo era. Entonces tenemos que valorar la palabra que tenemos, pero también tenemos que pedirle perdón al Señor, porque yo me incluyo en una de esas personas que ha dicho: ya pasó una semana y no leo mi Biblia, no creo que nada malo pase. Es que luego la agarro y empiezo a leer y me da sueño y me quedo dormido. Nos pasa porque no tenemos cultura de leer como mexicanos. Pero el conocer la historia, y aún mucho más mayor,
que la Biblia es Dios hablándonos, nos tiene que causar esa hambre por leer la Biblia. Yo leía un verso en la mañana que hablaba que la palabra de Dios para Ezequiel fue como miel para sus labios, y eso es lo que debe de ser para nosotros. Entiendo que sea pesado leer la Biblia, es muy larga, son 66 libros, pero tiene que ser para nosotros también deleitoso escuchar al Señor. Me sorprendí de haber visto a esa iglesia completa transcribiendo la Biblia. Cuando muchas veces se hacen estudios de jóvenes de la palabra, lastimosamente hasta yo he menospreciado esos momentos. Lo digo no como orgullo, lo digo con tristeza en mi corazón, porque anoche que estaba leyendo el Señor me confrontó y digo, híjole Señor, perdóname por ser tan flojo. Luego también en el coro estamos teniendo tiempos de estudios de la palabra y puede haber personas que menosprecien. Por eso tenemos que pedirle perdón al Señor. Venimos a la iglesia y no traemos Biblia, eso habla de la indiferencia que tenemos de la palabra. Este mes, yo de verdad espero que este mes no sea como de que, ay sí, mes de la Biblia y todos traemos nuestra Biblia, leamos nuestra Biblia el mes completo y de ahí se nos apaga el gozo. O que en enero nuestro propósito de año nuevo sea, voy a leer toda la Biblia y el 7 de enero ya no leo nada más, me ha pasado. Sino que conocer la historia, conocer lo que la Biblia es, despierte en nosotros el anhelo de querer leerla. Yo sé que hay gente aquí que ha leído su Biblia completa, pero nunca será suficiente leerla hasta que podamos comprender lo que el Señor tiene para nosotros. Iglesia, este mensaje es para animarlos, para enseñarles qué es la Biblia, para enseñarles la importancia de la Biblia y para que nos lleve a la reflexión de que nosotros podamos amar las Escrituras, pedirle perdón al Señor por nuestra indiferencia y que sentemos las bases para una vida dedicada a la Escritura, a la transcripción, porque es de reyes escribir la palabra, es de reyes leer la palabra todos los días de nuestra vida. Lucas capítulo 4. La tentación de Jesús, y Jesús nos da una cátedra de lo importante que es conocer la palabra, vivir la palabra. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. 40 días no comió. Entonces el diablo le dijo, si eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en un pan. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró un monte en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo a Jesús, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero le adoro. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos, Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Nuevamente Jesús citando la palabra. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está que a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Salmos 91, 11 y 12.
Respondiéndole Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. La palabra de Dios, utilizada de dos formas distintas, por el enemigo para tentar a Jesús, pero por Jesús para defenderse de los ataques del enemigo. Por eso, iglesia, también es necesario que leamos Biblia, porque muchas veces somos tentados, no muchas veces, todos los días somos tentados. Y si nosotros no alimentamos nuestro espíritu de la palabra, vamos a sucumbir a las tentaciones a las que nos ofrece el enemigo. Está el ejemplo del perrito. Tengo dos perritos que son para pelea. Los pongo a pelear, va a ganar al que mejor yo alimente. Si alimento más al perro de la izquierda, le va a ganar al otro que está del lucho, que no come. Lo mismo pasa con nuestro espíritu. La lucha que hay en nosotros del Espíritu de Dios y la carne está en constante lucha. Si yo alimento más mi carne, les decía a los niños, a los jovencitos, si ustedes ven TikTok y juegan videojuegos y hacen mil cosas y llenan su carne y llenan de televisión y de vicios, van a alimentar su carne. En cambio, si ustedes leen la palabra, oran al Señor, ayunan, vienen a la iglesia, obedecen a sus padres, su espíritu va a estar fortalecido y va a hacer que el perrito le gane a otro. Pero, ¿qué estamos alimentando? ¿De qué nos estamos nutriendo? ¿Qué estamos viendo? ¿Qué estamos escuchando? ¿Qué estamos leyendo? Si no es la palabra, lastimosamente está ganando, nuestra carne está prevaleciendo por encima de la Escritura. No los quiero regañar, porque les vuelvo a recordar que esta palabra antes a mí ya me exhortó. Y es lo que le dice Pablo a Timoteo, después de decir: toda la Escritura es inspirada por Dios, dice, útil para enseñar, útil para corregirnos, útil para instruirnos en justicia, para redarguirnos, o sea, para regañarnos y vernos dentro de nosotros que estamos mal, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto para toda buena obra. Así como Dios quería que el rey fuera un hombre que temiera a su nombre, Dios quiere que nosotros, que la Escritura en nosotros nos guíe, nos transforme, nos edifique, nos reconstruya, nos bendiga, también nos regañe, nos exhorte, nos redarguya. Entonces, iglesia, vayamos entendiendo con esta primera enseñanza de este primer domingo del mes que la palabra de Dios no solo es tradición en la iglesia, sino que debe de ser nuestro alimento diario. Termino con esto porque yo sé que hace mucho calor, que tienen sueño. Yo me acosté a las 4 de la mañana haciendo este sermón, 4:30. Yo también traigo sueño, me duelen las piernas. Ayer agarré la bici de Evelyn y 10 minutos me bastaron para andar ahorita parado. Estamos cansados todos, pero quiero que escuchen con atención esta historia. En Juan 6, Juan es el Evangelio de Juan, es el libro donde está escrito los yo soy de Jesús. Yo soy el agua viva, yo soy la palabra, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo. Pero específicamente en el capítulo 6, recuerden, esta historia la contó hace unas semanas y me gustó para ejemplo. Recuerden la multitud cuando había 5,000 hombres sin contar mujeres y niños. Había un niño que solo llevaba panes y peces y la multitud había venido a escuchar la prédica de Jesús. Los discípulos decían: Jesús, ve cuánta gente hay, ¿dónde vamos a comprar pan? ¿De qué nos vamos a alimentar? Y Jesús dijo: vayan, recuesten a toda la gente que monte viendo hacia el cielo. Y Jesús, tomando los panes y los peces, los alzó al cielo, los bendijo. Y el chiste es que, para no hacer la historia larga, toda la gente comió y
todavía sobraron 12 cestas de panes y de peces. La gente estaba maravillada, y si nosotros escuchamos esta historia hoy en día, ¿a poco sí? Pero la gente estaba atónita, y dice la Biblia que iban a tomar a Jesús para hacerlo su rey. Entonces que Jesús dijo: soy el rey, pero no es el tiempo, me voy a ir al monte a orar. Y Jesús se fue. Después la multitud se despertó y dijeron: ¿dónde está Jesús? Y se escuchaba que Jesús estaba muy lejos, en la barca, en el mar, ya se estaba a punto de ir del otro lado. Entonces corrió la multitud, imagínense, como 10,000 personas. ¿Cuántos somos aquí? Ni 50 creo. 10,000 personas. Y Jesús empezó a decir: yo soy el pan de vida que descendió del cielo, el maná que comieron sus padres en el desierto, no la vaca, sino el pan que descendía del cielo para alimentar al pueblo de Israel, soy yo. El que quiere ser saciado tiene que comer mi carne y tiene que beber mi sangre. Yo sé que ustedes me siguen por los milagros que hago, porque los alimento, por eso vienen a mí. Pero yo les digo que no solo de pan vivirá el hombre, sino cómanme. Yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Yo soy la palabra. La palabra es Jesús, el verbo encarnado. La gente se quedó así como: chihuahuas, ¿cómo te vamos a comer? ¿Cómo vamos a beber tu sangre? ¿Estás loco, Jesús? ¿Te hizo mala noche? ¿Te mareaste en la barca o no sé qué pasó? Entonces poquito a poquito la gente se empezó a ir, porque les empezó a incomodar el mensaje de Jesús, de que les dijo: ustedes están aquí porque tienen hambre, mas no están aquí porque reconocen que yo soy el pan de vida. La gente se fue. Y quedaron los seguidores de Jesús. Entonces Jesús iba caminando y de repente se voltea y les dice: si ustedes también se quieren ir, váyanse. Y muchos de sus seguidores se fueron, pero se quedaron sus 12. Y Pedro exclamó la famosa frase: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida? ¿A quién iremos, Señor? ¿En dónde nos refugiaremos? ¿Quién nos podrá saciar si solo tú tienes palabras de vida? Amén. Entonces Jesús les dice: ustedes están aquí porque el Padre me los ha dado. Incluso hay uno que está entre ustedes que es de Satanás, que era Judas Iscariote. Pero ustedes están aquí, acompáñenme, sigan. ¿Qué reflexión nos deja esta historia? ¿Por qué somos cristianos? ¿Por qué venimos a la iglesia? ¿Realmente venimos para ser saciados de Jesús? ¿O venimos para tener que hacer un domingo, para sentirnos moralmente bien con nosotros? Porque yo les dije que ya iba a terminar, pero ya les voy a contar la historia. Estaba viendo un video que me hizo pensar, y dice, es una actuación de una muchacha que hace 2 personajes, y dice: hola, mucho gusto, yo soy músico. Y dice la otra persona: mucho gusto, ¿qué instrumento tocas? Tengo que hacer esto para que entiendan que hay 2 personajes. No toco ningún instrumento, pero soy músico. ¿Cómo? ¿No tocas ningún instrumento? Pues no, pero mis papás son músicos, nací escuchando música, siempre voy a los lugares donde hay música, por lo tanto soy músico. Ok, pero entonces no eres músico. Y terminaba el video diciendo: esto no se trata de músicos. El mensaje es: esto se trata de los cristianos. Hola, soy cristiano, pero no leo mi Biblia. ¿Cómo? ¿Cómo eres cristiano entonces? No, pues sí, voy a la iglesia, voy a las reuniones de jóvenes, me gusta escuchar alabanzas en mi casa cuando trapeo, pero no leo la Biblia. Entonces, ¿cómo es que eres cristiano? Pues sí, porque nací una cristiana, mis papás me llevan desde chiquito a la iglesia,
Voy todos los domingos, los miércoles, no fallo, sirvo, diezmo, ofrendo, pero no lees tu Biblia. Entonces pregúntate, ¿soy cristiano? Y no lo digo solo por ustedes, lo digo por mí también, porque esto nos tiene que confrontar. ¿Somos cristianos? Porque cristiano significa seguidores de Jesús, pequeños Cristos, cristianitos, Cristos chiquitos. Entonces, ya Jesús no está en la tierra. La única forma de seguir a Jesús es a través de su palabra. Y si nosotros decimos ser cristianos, pero no leemos la Biblia, es como si decimos que somos músicos, pero no tocamos ningún instrumento. Vaya reflexión. Entonces, volviendo al ejemplo de Pedro, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida? Señor, no bastan las tradiciones, no bastan los rituales de los sacerdotes, no basta llevar mi ofrenda, mi corderito para que mi pecado sea cubierto. Me bastas tú, porque tú eres la plenitud de Dios, tú eres la palabra viva. Iglesia, este mensaje solo fue la base de lo que viene en las próximas semanas, pero la intención, no mía, sino sé que es el corazón de Dios, es que nosotros no menospreciemos su palabra y que amemos su palabra, que nos despertemos antes del celular, empezar a ojear la Biblia, quizás un capítulo al dormir. Dice un salmo que en nuestro lecho meditemos en la justicia de Dios. La palabra está llena de consejos para la vida diaria, no es solo un manual para vivir bien. La palabra es la voz de Dios hablándonos día tras día. Y yo sé que ustedes lo saben, pero es necesario que volvamos a las sendas antiguas para recordar el peso que tiene este libro en nuestras vidas. Número 1, vamos a orar pidiéndole perdón al Señor por las veces que hemos menospreciado su palabra. Y número 2, vamos a decirle: Señor, pon en nosotros un deseo por tu palabra, ardiente, genuino y real, que yo pueda decir con seguridad: soy cristiano, soy seguidor de Jesús porque sigo su voz, porque Él es el pan de vida que sacia mi ser.